Tres fortalezas que tiene que trabajar un adicto para recuperarse y iniciar un tratamiento, ¿no? No solo el adicto, sino el familiar también, los familiares, porque si convive con gente, pues son partícipes, ¿no?, en la adicción. La primera, la conciencia de enfermedad. La adicción es una enfermedad, así está registrada por la OMS. Es una enfermedad psicoemocional, es una enfermedad que afecta al cerebro, que es una enfermedad que destruye familias, es una enfermedad que destruye al propio adicto y el entorno, va de dentro hacia afuera, como la recuperación. El adicto se va autodestruyendo y va destruyendo todo lo que coge a su paso. Es una enfermedad degenerativa, no va a ir a más siempre. Es una enfermedad que no tiene cura conocida, no existe cura, pero sí existe recuperación, una recuperación que es muy agradecida, pero hay que iniciarla, ¿vale? Y es una enfermedad pues que afecta al cerebro. ¿Qué pasa? Que no se suele tener conciencia de enfermedad, se ve a los adictos como viciosos, como personas que han decidido ellos, ¿no? Que en cierto modo es un poco así, ¿no? Porque es verdad que tenemos responsabilidad, ¿vale? Pero no deja de ser una enfermedad. O sea, está claro que el que no pruebe y no realiza ninguna conducta adictiva no se va a volver adicto, pero hay gente con predisposición genética y para padecer la adicción, ¿vale? Y otras que no. Hay gente que está más predispuesta por una serie de factores, ¿no? Pueden ser familiares, o sea, pues, hereditarios, que los hay, y por una serie de factores, pues hay gente más propensa a ser adicta que otra, ¿no? Pero bueno, que básicamente es una enfermedad. Para el adicto consumir es como el comer o el respirar. Llega un punto que es así. No sabe por qué, ¿vale? Yo como adicto lo he padecido y lo sé. No sabes por qué, pero lo necesitas, ¿no? Y en ese momento haces lo que sea necesario y te anulas como persona, ¿no? O sea, luego tienes un momento en el que vuelves a ser tú, ¿vale? Pero el momento que la adicción te atrapa, pues es muy difícil de controlar, o sea, es que es imposible. Entonces, la primera fortaleza es: reconozco que estoy enfermo, que es muy difícil, o sea, la mayoría de adictos lo niegan, dicen que no les pasa nada, pero el propio familiar se tiene que dar cuenta, y él mismo, ¿no? Entonces, pues por eso, o sea, hay que tener conciencia de enfermedad y saber pues que la persona está enferma, padece la adicción, que es una enfermedad y que necesita un tratamiento lo antes posible. Y cuanto antes empiece un tratamiento, pues antes se podrá recuperar. Y si no lo empieza, pues ya os digo que es degenerativa. Hay adictos que no se recuperan nunca, y hay adictos que si no se les coge a tiempo, los daños cerebrales son irreversibles, ¿vale? Sí que se produce un daño, el adicto que puede trabajarse, pero hay algunos pues que son irreversibles, ¿no? Pues por eso hay que iniciar un tratamiento cuanto antes, ¿vale? La segunda fortaleza en la que tiene que trabajar un adicto, y los familiares, ¿vale? Repito, si el adicto vive con gente, pues los familiares igual, ¿no? Los familiares tienen que ser, pues controlar que cumpla estos requisitos, o sea, que cumpla estas pautas, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Necesita tener autoconocimiento. Pues por eso mismo, por lo mismo que os explico, como está enfermo, pues se tiene que mirar a sí mismo y tomar o sea, ir conociéndose, ¿vale? Porque lo que hace la adicción, ya sea química o no química, ¿vale? Porque se puede haber una adicción a las drogas que es química, ¿no? O una sustancia, el alcohol, lo que sea, que es una adicción química, o una adicción comportamental, ¿no? Que es de comportamiento. Comportamental, perdón, que es una adicción de comportamiento, ¿no? Y por eso pues es importante pues que se conozca a sí mismo, que vea sus fortalezas, sus debilidades. La adicción, con los adictos lo que hacemos es tapar esos sentimientos, ¿no? Y esas emociones. No sabemos gestionar estando en activo, que estando en activo es consumiendo, ¿vale? Porque se es adicto toda la vida, y el que está en activo pues es el que consume, y en activo pues el que ha iniciado un tratamiento y no consume, ¿vale?
Pues eso, estando el que está en activo, el que está consumiendo, no tapa todas esas emociones, todos esos sentimientos y no sabe gestionarlos, ¿no? Hay muchísima gente que no sabe gestionar emociones y sentimientos, pero al adicto lo lleva al comportamiento adictivo o a consumir la sustancia o la droga, ¿vale? Pues, y por eso es importante que tenga ese autoconocimiento, ¿no? Y ese saber, teniendo esa conciencia de enfermedad, pues puede saber por dónde, y teniendo un terapeuta, iniciando un tratamiento, un mentor, un terapeuta, pues va haciendo ese examen interior y conociéndose a sí mismo y sabiendo por dónde la enfermedad le ataca, ¿vale? Y entonces, o sea, pues va haciendo ese trabajo interior acompañado, ¿no? Y se va conociendo a sí mismo y va conociendo la enfermedad de la adicción también, porque es muy compleja y muy difícil de explicar, ¿vale? Si fuera tan sencilla, pues no habría, los adictos no le pasaría lo que les pasa, ¿no? Y, y entonces pues necesita este autoconocimiento, incluso el familiar necesita tener ese conocimiento de enfermedad y autoconocimiento de cómo funciona el adicto y de cómo funciona él con el adicto, ¿vale? Que es muy importante esto también. Y la tercera fortaleza, los límites, el poner límites. El adicto se tiene que poner límites él mismo y los familiares le tienen que poner límites también. Y tiene que aprender a ponerse límites él mismo por la sencilla razón de que los adictos funcionamos, estando en activo, consumiendo, funcionamos por impulso. Es decir, queremos las cosas y las queremos ya, ¿no? Esto es porque tenemos la corteza prefrontal, que es la encargada de decidir, ¿vale? De tomar, entre otras muchas cosas, la de planificar, pues la tenemos más delgada, y también hace que la conducta adictiva, pues, esto no esté trabajado, esta corteza prefrontal que os digo. Entonces, el adicto quiere las cosas ya. Cuando quiere consumir, va a consumir, ¿no? Entonces, se trata de que tiene que retrasar toda la gratificación inmediata, aprender a hacerlo y a trabajarse, pues, los límites, ¿no? El que hay cosas, va a tener que hacer renuncias que no son renuncias, ¿vale? Le van a parecer renuncias porque va a tener que renunciar a personas que eran gente de consumo, renunciar a situaciones y renunciar a tomar drogas y a la conducta adictiva, por supuesto, pero realmente luego se va a dar cuenta, para él son renuncias, pero luego te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando lleves un tiempo iniciando un tratamiento que no has renunciado a nada, que te habías renunciado a ti mismo como persona, ¿vale? Pero hay que aprenderlo esto. Y eso pues te lo da pues un tratamiento y las tres T's, el trabajo, la tenacidad y la terapia, ¿vale? Y es esto, y para esto pues hay que pedir ayuda porque, como digo, es una cosa que es seria, que solo no se sale, ya creo que cualquiera lo sabemos, ¿no? Que no se puede salir solo. Se puede hacer una contención durante un tiempo, se puede dejar de consumir durante un tiempo, pero necesitas un trato, o sea, se necesita un tratamiento como cualquier enfermedad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Soy Rafael Segovia Martínez, será un placer ayudarte si lo deseas. Chao, nos vemos.